Muy buenas tardes a todos los que estáis accediendo por primera vez a este webinar, ¿no? A esta sesión de formación para las familias del programa Progrentis que comienza en el centro educativo de vuestros hijos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y, bueno, pues soy uno de los asesores académicos de Progrentis para poder explicaros a la familia, acercaros el proyecto y que entendáis muy bien pues, en qué consiste y lo que van a hacer vuestros hijos y por qué lo van a hacer también, ¿no? Es necesario toda esta explicación. Como sé bueno, que vamos con el tiempo siempre y más a estas horas, ¿no? Agradeceros, por supuesto, vuestro tiempo para esta formación y sé que vamos siempre con el tiempo un poco pues, ajustado. Si os parece, vamos a explicar un poco y a poner en contexto en qué consiste Progrentis y una vez que finalice la exposición, pues podremos, por supuesto, todo con su debido tiempo y en su debido turno, preguntar lo que queráis, dudas, preguntas, algún tipo pues, de consulta que os aparezca mientras estamos hablando. No habría ningún tipo de problema, lo dejaríamos para el final, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a comenzar esta formación. Agradecer también a las docentes que están con nosotros, a Pilar y a Toñi del centro del Colegio Virgen del Carmen, que están también ayudando a coordinar esta reunión para las familias. Y bueno, vamos a comenzar a explicaros, ¿no?, en qué consiste Progrentis y por qué. Bueno, pues estamos ahora mismo queriendo introducir, ¿no?, el proyecto en en lo que sería vuestro centro educativo. En este sentido, vamos a ver aquí. En este sentido, hemos querido también poner énfasis en que, bueno, pues Progrentis, sobre todo, es un sitio para empezar, ¿no? Para que seáis bienvenidos a un proyecto donde creemos que puede tener muchísimo futuro. En el colegio ya llevan trabajándose desde hace varios años, ¿no?, en los programas de secundaria más superior, en cuarto de eso y en bachillerato Progrentis, pero queremos sobre todo que sea pues, una fórmula bueno, pues para que los alumnos estén totalmente pues, involucrados dentro del proyecto del equipo. Y para poneros un poco en contexto, pues queremos ahora mismo explicar cómo funciona Progrentis y, por tanto, también pues, que entendáis un poco la trayectoria, ¿no? Llevamos más de 10 años comprometidos con esa educación, con 16 países en toda Iberoamérica, ¿no?, en toda esa América Latina y también en España, por supuesto, y contamos con más de 1.200 colegios en el mundo, más de 760.000 estudiantes en Progrentis en todo el mundo. Bueno, una vez que entendemos esto, tenemos que preguntarnos por qué Progrentis, ¿no? Porque al final es importante que Progrentis entre dentro del proyecto educativo de un centro educativo. Bueno, pues básicamente, cuando un colegio apuesta por esta innovación, por este cambiar la educación desde dentro y enseñar de una forma diferente a la que nos han enseñado a nosotros, pues es porque quiere, sobre todo, pues, dar esa educación para la vida. ¿Esa educación para la vida en qué consiste? Bueno, pues sobre todo yo creo que hay que entender que el contexto de 2020, donde ya la pandemia pues, ha sido un hecho tristemente para todos y nos ha obligado a cambiar el formato en el que pues, las escuelas tenían que educar a los alumnos, pues ha involucrado muchísimo a la familia, ha involucrado, por supuesto, a nosotros, a los padres, en el cual pues, la casa se ha convertido en un colegio, en un aula en el cual pues, tenía el alumno que realizar sus tareas, tenía que pues, también estudiar en clase para los exámenes que tenía y también prepararse para hacer esos mismos exámenes en el mismo terreno en el que tenía que estudiar, ¿no?, en su propia casa. Teniendo en cuenta esto, sabemos que al final a los padres, pues, que ese salón de casa se haya vuelto un aula en este contexto de pandemia de 2020, ha involucrado pues, que tengamos un límite siempre para conseguir unos objetivos, y es esa mayoría de edad. Queremos que nuestros hijos estén lo más preparados posibles cuando llegue ese momento, ¿no?, cuando ya pues, salgan de la escuela, salgan del colegio y se enfrenten a la vida adulta y empiecen pues, a realizar una búsqueda activa de empleo, a elegir también qué estudios universitarios quieren realizar, pero ante esto se nos plantean muchísimas preguntas. Y es que queremos que esté lo más preparado posible, pero ¿cómo será el mundo cuando llegue ese momento, cuando ya pues tengan que enfrentarse a esa mayoría de edad y sobre todo pues tener que buscar ese empleo que aún no sabemos ni siquiera en esta edad, ¿no?, cuando se enfrentan al inicio de la secundaria, qué es lo que quieren? Y bueno,
ante esta pregunta, claro, hay una afirmación que a mí me gusta mucho, que es que cuando creíamos saber todas las respuestas, pues nos cambiaron todas las preguntas. Y es que ante esto es muy importante entender que ha cambiado la situación. Y como ha cambiado esa situación, pues evidentemente tendríamos que tener en cuenta la fórmula de trabajo. Y para ello tendríamos que cambiar la situación. Esa situación es que estamos en otro paradigma, en otro momento educativo, en otro momento social, en el cual nosotros como padres no podemos tampoco entender porque no lo hemos vivido y en el cual pues ellos se tienen que desenvolver. Ante esta nueva situación, lo que se vuelve como antes como normal, común, rutinario, que bueno, era una evolución en la cual todo esto pues evidentemente se volvía lógico, en el cual pues crecíamos en una familia, aprendíamos los conceptos del conocimiento básico para desenvolvernos en la vida adulta y nos lanzábamos al terreno laboral. Hoy en día, desde que nacen, tienen todo el acceso a la información en sus manos. Eso implica que hoy en día pues, ha cambiado muchísimo la forma de trabajar y la forma también de aprender de ellos. Para ello, pues simplemente tendríamos que irnos a unos ejemplos. Y es que recuerdo que en mi casa siempre teníamos un aparato para cada cosa y supongo que antes también era igual. Hoy en día todo es multifuncional. Recordamos esa radio y ese cassette donde escuchábamos música, un aparato también para hablar por teléfono, donde pues teníamos que hacer turnos para poder hacer llamadas a nuestros familiares. También esa máquina de escribir, que más adelante se convirtió en un ordenador. Bueno, pues esa máquina de videojuegos un poco rudimentaria que teníamos cuando éramos más pequeños y, por supuesto, una televisión donde pues, tendríamos pues, 2, 3 canales como máximo para poder hacer ese zapping. Y hoy en día todo eso lo tienen en su bolsillo. Hemos pasado de poder pues, escuchar música en el momento que queramos, ver la televisión en el momento que queramos y tener todo el acceso al conocimiento cuando y dónde y de la forma que queramos. Pero eso implica, evidentemente, educar, porque cuando abrimos ese gran abanico, nos damos cuenta de que hemos pasado del tener una gran cantidad de cosas y sabíamos perfectamente lo que era pues, para cada cosa, ¿no? El radiocasetero para escuchar música. Ahora queremos usar y para ello se han desarrollado una gran cantidad de aplicaciones. Esa gran cantidad de aplicaciones es evidente que necesitamos pues entender por qué se han creado y en el contexto en el que se han creado. Y es que si vamos, por ejemplo, a analizar pues lo que era antiguamente un teléfono, hoy en día todos sabemos que tenemos pues otro diseño, otra funcionalidad, gran cantidad de conocimiento simplemente en lo que es una nueva versión de un teléfono móvil. Fijaros cómo era antes la aviación, ¿no? Los modelos aeronáuticos que se diseñaban y en lo que estamos acostumbrados ya, ¿no? Porque el ser humano se acostumbra muy rápido ante cualquier situación novedosa. Estamos hechos para eso, pues ante la nueva manera de viajar, ¿no? Cómodos, tranquilos, seguros. Anteriormente, cómo era ese transporte del ser humano, ¿no? Largo, tedioso. Y bueno, todos estábamos acostumbrados, pero hoy en día entramos ante coches incluso pues, que son eléctricos. Empezamos con los prototipos de coches autónomos, en los cuales podemos dejar incluso de conducir por tramos. Y ya no solamente eso, sino la medicina, ¿no? Que al final es esa aplicación de todo ese conocimiento. Antes, evidentemente, también tenía otro contexto, otro mundo, otro conocimiento, y hoy en día, gracias a todo ese avance tecnológico y sobre todo humano que se ha conseguido, pues el desarrollo es brutal. Ante esto, claro, tenemos que hacernos una pregunta. ¿La escuela cómo ha cambiado? Ha cambiado el mundo, pero ¿cómo han cambiado la forma de dar clase? Esta es una foto de hace ya bastantes años, donde, bueno, pues las clases se daban de manera magistral, ¿no? El profesor o profesora pues daba su clase y los alumnos atendían, captaban el conocimiento de la fuente que bebían, que era el profesorado. Y fijaros, hoy en día tampoco es que haya cambiado demasiado, ¿no? Parece ser que tenemos que hacernos esa reflexión, esa pregunta, y cómo pues, cambiar la educación desde dentro. Y es que, claro, cuando nos enfrentábamos a esa nueva situación, sin embargo, las escuelas todavía, de manera general, obviamente, no han cambiado esa forma en la que aprenden los niños. Y esto, evidentemente, les limita y nos hace preguntarnos, bueno, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo con los alumnos? ¿Los estamos poniendo como espectadores de su propio aprendizaje? ¿Vuestros hijos en realidad son protagonistas? ¿Son autónomos? ¿Desarrollan la capacidad para aprender por sí mismos? El famoso aprender a aprender. Pues claro, eso es lo que intentamos desde Progrentis. Con Progrentis también queremos
pues no solamente que se le enseñe a memorizar capitales, las partes de una célula y todo esto, sino que sean capaces también de comprenderse a sí mismos para comprender el mundo que les rodea, porque va cambiando continuamente. En definitiva, que busquen un futuro, una identidad, un sentido. ¿Vale? Que todo esto tenga, pues al final, una aplicación lógica en lo que quieren ser y cómo quieren ser en el futuro. Para ello, claro, esto es un poco poner en contexto y evidentemente tenemos que tener en cuenta que están cambiando, ¿no? Esas oportunidades. Las oportunidades están cambiando porque evidentemente el mundo también estaba cambiando. Y es que el 75% de las profesiones, y digo 75, que es un número muy alto, aún no existen. De hecho, fijaros, yo soy maestro de educación infantil, y os aseguro que lo último que pensaba cuando terminé la carrera, no hace tanto tiempo, es el trabajar pues, de esta forma, en un trabajo como este, en el cual pues, asesoro de manera pedagógica y académica a toda, en este caso, una formación a familias, pero a todo un centro educativo sobre un programa que se dedica a entrenar destrezas de la comprensión lectora, entre otras, ¿no? Era lo último que pensaba cuando conseguí la carrera y, sin embargo, pues cada día estamos avanzando en un mundo cambiando constantemente y, bueno, pues al final la gran cantidad de personas que somos en el mundo tendremos que afrontar nuevas profesiones y nuevos retos. Por ello también tenerlo en cuenta para que la escuela vaya cambiando su manera de enseñar, ya que el mundo también lo está haciendo. Y es que, claro, podéis decir, bueno, pero esto es un poco predicciones, ¿no? Futurología. Vamos a ver, ¿esto cómo se puede saber que hay profesiones que no existen? Bueno, pues vamos a retrotraernos a 20, 25 años atrás, donde pues no existía Amazon, no existía Booking, no existía Netflix, no existía Spotify, tampoco existía Tesla, por supuesto, Waze, Uber, Airbnb. Todas estas plataformas se han ido creando y han ido cambiando nuestra vida. A día de hoy, pues, se nos hace muy raro, ¿no? El hecho de tener que escuchar música simplemente pues, de un CD o incluso de un vinilo. Sí, lo podemos seguir haciendo, pero la gran mayoría de nuestros hijos sabemos que no lo hacen, que escuchan música desde Spotify, que compran desde Amazon y que alquilan lo que deseen desde Booking, también utilizan un Uber para volver a casa y tienen siempre el YouTube conectado, además de streamear en Twitch, bueno, gran cantidad de plataformas que nos permiten hiperconectar. Y es que, claro, todo esto entiendo que a un padre o a una madre le pueda dar esa sensación de vértigo. Decir, bueno, yo no sabía cómo funcionaba esto hace 20, 25 años, no era capaz de entender cómo funcionaba, porque no existía, y de hecho era una versión muy rudimentaria de todas estas aplicaciones que están cambiando el mundo, pero hoy en día ya están en pleno rendimiento, en pleno funcionamiento. ¿Cómo puedo darle el enfoque adecuado para ayudar en ese proceso de educación de algo que yo no pude vivir, que yo no pude aprender cuando era niño, cuando tenía la edad que mi hijo ahora tiene? Y para ello quiero poneros un vídeo donde pues, una de las niñas, pues pone muy bien en contexto la situación a la que se enfrentan día a día los alumnos, en este caso en la escuela, ¿no? Vamos a ver ese vídeo. Mamá, papá, tenemos que hablar. Nací en la era digital. La tecnología forma parte de mi vida. Está en casa, en las calles y en las escuelas. Hay pantallas por todas partes. ¿Cómo no voy a ser mejor usando la tecnología que mis padres? Con este móvil he aprendido mucho sobre matemáticas, ciencia, música. Las posibilidades son infinitas. Somos nativos digitales, pero muchos de vosotros nos seguís diciendo que no sabemos lo que hacemos, que pasamos demasiado tiempo pegados a las pantallas, que podríamos conocer a gente mala o ver cosas que no deberíamos. ¿Y sabéis qué? Que tenéis razón. Somos nativos, no expertos, pero mamá, papá, profesores, educadores del mundo, ¿en serio nos vais a prohibir usar esto? Esta es vuestra única solución. Educadnos, decidnos dónde están los límites, enseñadnos a usar bien la tecnología, porque si no lo hacéis vosotros, ¿quién lo va a hacer? Bueno, ahí teníamos a esa niña que nos decía pues, que tenemos que hablar, ¿no? Que al final estamos ante una situación en la que, evidentemente, como padres y como familia, las decisiones que vamos a tomar y cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a utilizar esa tecnología que está en todas partes, que es inevitable o por lo menos muy difícil de borrar de nuestro día a día, pues le marcarán, ¿no? Le marcará para su uso. Las decisiones de hoy, como dice en la diapositiva, marcarán esas oportunidades que tengan mañana. Le tenemos que enseñar a utilizar una gran herramienta que tiene acceso a todo el conocimiento de la mejor forma posible. ¿Por qué? Porque de manera histórica
hemos visto una revolución en el modelo educativo y actualmente estamos ante la era digital, lo que implica utilizar constantemente, de hecho, aquí en esta misma presentación lo estamos haciendo. Estoy utilizando una plataforma de Zoom para comunicarme con más de 25 familias en directo para todos vosotros. Si esto no se hubiera producido, si esta revolución no se hubiera producido, esto sería imposible. Tenemos que retrotraernos a la historia, al origen, donde evidentemente pues, el ser humano aprendía conceptos de conocimiento pues, de boca en boca, ¿no? Transmitiendo ese conocimiento y pudiendo tener un acceso muy limitado. Y es que cuando íbamos creciendo, pues evidentemente había que alfabetizar, ¿no?, a las personas de los diferentes países y se creaba de un modo conductista, desde pues, esa forma de trabajar más magistral, donde pues, una persona que contenía todo el conocimiento se lo transmitía al resto de alumnos, ¿no? En este caso, en lo que sería pues, vuestros hijos en el contexto de hoy. Educábamos a todos igual, leer, escribir y esa memorización, ¿no? Estudiantes muy pasivos para captar todo el conocimiento que otra persona tenía. Pero claro, este modelo se va quedando un poco obsoleto cuando de repente llega Internet. Llega Internet y empiezan las páginas web, empieza un aprendizaje mucho más informal y empezamos con una multitarea, empezamos a hacer muchas cosas a la vez para intentar pues, aprovechar más el tiempo porque la productividad en las empresas se vuelve vital. Empezamos pues, con una revolución y que se vuelve ya totalmente clave alrededor de 2006 cuando se crea la nube, esa fuente de conocimiento infinita, inmensa, en la cual pues, todo el mundo tiene una disponibilidad para compartir y transferir todo el conocimiento, tanto que tenga como que vaya descubriendo. Pero claro, tiene una doble lectura, porque fijaros, desde 1990 que empieza Internet a globalizarse, hasta ahora todavía no hemos conseguido educarnos en algo que evidentemente va en constante cambio. ¿Cómo nos educamos en algo que día a día va cambiando? Bueno, pues es lo que queremos hacer con Progrentes, con vuestros hijos, y este es el pilar del proyecto. Desde que llega 2020, pues esa pandemia fuerza el uso de las TIC, como hemos dicho al principio, y la casa se vuelve una escuela, fuerza el uso del e-learning, ¿no?, de plataformas educativas que usen la tecnología para educar a los alumnos y a vuestros hijos, y fuerza sobre todo la autonomía, la capacidad de ser totalmente autorregulables en su aprendizaje y ese famoso aprender a aprender. Para todo esto es lo que quería poner yo de contexto como educar para la vida y es lo que vamos a intentar pues, ayudar con Progrentis. Ya no vamos a ir a un analfabetismo como hablábamos antes de, bueno, no sé leer ni escribir, no sé sumar, no sé restar. A día de hoy necesitamos aplicar el conocimiento porque ya está ahí, ya está en todos los dispositivos móviles y lo que buscamos es aplicarlo. Entre lo que se enfrenta un alumno hoy en día es ante un analfabetismo funcional, el poder aplicar todo el conocimiento que tiene en situaciones problemáticas para resolver problemas que le ayuden después en la vida. Y educar para la vida, pues bueno, evidentemente lo que decíamos, educar para resolver problemas, para poder ser capaz de vender un producto en el futuro, para elegir una carrera, hacer una inversión, cuidar de su propia salud, también pues comprar un automóvil, crear su propia empresa, administrar, todo esto son situaciones problemáticas y que crean frustración, estrés, desafío, reto, es lo que vamos a intentar crear y por ello vamos a buscar que progresivamente se vayan formando, se vayan entrenando en una serie de destrezas que le ayuden en el futuro a resolver situaciones ante las que les vamos a poner con Progrentis. Y es que antes decíamos que un niño era inteligente pues cuando tenía todo este conocimiento, cuando ante una prueba normalmente escrita respondía correctamente a unas 10-20 preguntas y por tanto podíamos decir que su coeficiente intelectual era muy alto, que sacaba un 10, que era el mejor de la clase, pero hoy en día esa definición de inteligencia, que era la capacidad para resolver problemas que daba el experto educativo Howard Gardner, se transforma en las destrezas. Las destrezas es esa habilidad, como decíamos, para poner en funcionamiento, poner en práctica la capacidad. Yo puedo ser muy capaz en algo, puedo tener muchísima pues, capacidad para, sobre todo, pues, aumentar ese conocimiento, pero necesito aplicarlo. Ante esto, bueno, pues podemos decir que qué es lo que hace Progrentis. Ya hemos entrado en el contexto, vamos a ir específicamente a lo que es esta solución tecnológica que pone en jaque 4 objetivos de aprendizaje. El número 1, el que vamos a ver hoy, es la capacidad atencional. Sabemos que sin atención hay un aprendizaje de muy baja calidad. Si no ponemos atención en lo que estamos haciendo, posiblemente si no me ponéis atención a mí es muy difícil que os enteréis de lo que estamos hablando hoy en esta formación. Por supuesto, el tema de la ciudadanía digital, ser capaz de utilizar todos esos buscadores en Internet para contrastar la información, saber si una información pues, es real o es falsa, esas famosas fake news, y luego todo lo que engloba la comprensión lectora,
y la comprensión en sí, la comprensión como ponemos ahí ese apellido de 360, porque entendemos que la comprensión es un proceso muy complejo que ya no simplemente se basa en poder entender lo que me dice un texto de manera literal, sino que implica procesos de comprensión más crítica, análisis más profundo, y es lo que vamos a intentar entrenar con vuestros hijos en el programa. Y por supuesto la aplicación de ese proceso de comprensión. No conozco a ningún chico que no necesite aplicar lo que comprende ante una situación problemática para verle un sentido, porque si lo comprende y se queda totalmente parado en el tiempo, pues al final el propio alumno tiende a olvidarlo porque no le da una aplicación práctica en su día a día, ¿no? Vamos a ir al primer objetivo que trabajamos con Progrentis, es la atención, la capacidad atencional. Vuestros hijos van a hacer un entrenamiento exhaustivo en esta destreza de capacidad atencional. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos viendo ante noticias del día a día que los niños son pues, bastante difíciles para captar su atención. Niños que no atienden. Nos dice la noticia que los expertos señalan que entre el 3 y el 5% de los escolares sufren un trastorno por déficit de atención. Evidentemente, esto implica ya no solamente a los que están diagnosticados con algún tipo de trastorno de déficit de atención, sino a todos. ¿Por qué? Porque estamos ante la era de los estímulos. Muchísimos estímulos, desde aplicaciones, páginas web, y bueno, al final entendemos que el cerebro de vuestros hijos está recibiendo constante información, notificaciones, el móvil, a veces el ordenador, el chat. Es muy difícil totalmente evadirse de lo que estamos recibiendo constantemente. Y es que esto tiene un proceso que a mí me gusta pues, ejemplificarlo de esta forma. Cuando un niño comienza a jugar, bueno, pues en el proceso de comenzar a jugar, evidentemente llega un punto culmen en el cual pues ya no quiere seguir jugando y se aburre. Pero es curioso porque este ciclo se vuelve a repetir y es necesario que vuestros hijos se aburran para que vuelvan a imaginar, a crear, a tener una situación novedosa en la cual pues vuelvan a jugar y por tanto vuelvan a este ciclo maravilloso que es ser niño, ¿no? Y poder aprender además de una manera lúdica, que es bueno, pues lo ideal para poder fomentar su creatividad. ¿Qué ocurre hoy en día? En muchas de las situaciones y de las familias, que lo vemos todos y que a veces también pues, por cansancio como padres, ¿no? En el día a día, pues hacemos este camino por medio que tenemos que coger a veces, ¿no? Y es dar un dispositivo móvil, una tablet, algo para que pues, podamos evitar que se siga aburriendo y vuelva a jugar. Pero no le damos ese paso a la imaginación, no le damos ese paso hacia la creatividad, porque lo que buscamos es cortar rápidamente pues, esa situación de aburrimiento de nuestros hijos. Y es que lo que estamos creando en ellos de manera científica, y no lo digo yo, son estudios avalados de neurociencia en los que se basa la plataforma Progrentis, es darle dopamina a nuestros hijos. Y eso implica pues que evidentemente cuando llegue el momento de tener otro tipo de situaciones en las cuales no se vaya a crear, no se vaya a segregar esta hormona, pues vayamos a tener un problema. ¿Cuántas veces se da esta situación en vuestros hogares, en vuestras casas? Y si no, pues en una amiga, en un vecino, en lo que vemos. ¿Cuántas veces pues, no nos damos cuenta que nuestros hijos están con el dispositivo buscando constantemente esa dopamina, ese refuerzo positivo de un me gusta, de un like, de que alguien ha compartido su vídeo de TikTok? Y todo esto implica una hiperestimulación que no podemos dejar de atender porque pues, da una gratificación inmediata, lo que nos provoca en nuestros hijos una tolerancia muy baja a la frustración, que en el día de mañana, evidentemente, una empresa, pues ya no solamente una empresa, sino ellos mismos en su vida personal van a necesitar tener una tolerancia pues, a que las cosas no salgan como siempre queremos, o que no sea todo como nosotros nos imaginamos, o que quizás no tengamos 2000 likes, ni tengamos pues a todos los compañeros compartiendo ese vídeo de TikTok o recibiendo visitas en YouTube. Ese constante dopamina que estamos teniendo cuando somos adolescentes, evidentemente cuando somos adultos la vida real nos pone entre otras situaciones en las que tenemos pues que tener atención. ¿Cómo lo vamos a entrenar? Pues vamos a ir a una metodología de microtareas, actividades muy cortitas en las que los alumnos van a entrenar las 4 tipos de atenciones pues seleccionadas, ¿no? Desde el mundo pedagógico, desde la educación, desde la atención sostenida, donde tenemos que mantener la atención puesta en un estímulo que le damos, la atención selectiva, donde como veis ahí tenéis que buscar el diferente. Vuestros hijos también vamos a intentar alternar esa atención con diferentes estímulos y solicitándole que preste atención en uno y no en otro. Y luego, por supuesto, la atención dividida, donde tendrá que pues, ponerse él mismo un reto y atender
de forma simultánea a ambos estímulos. De esta forma, con actividades muy cortas y con una retroalimentación inmediata, vamos a intentar aprovechar el mundo en el que vive. El mundo en el que vive donde el feedback es inmediato, el like es inmediato, compartir todo es inmediato, pues vamos a intentar ayudar para educar en eso. El feedback que van a recibir de si lo han hecho bien o menos bien, la actividad va a ser inmediato y van a poder ir avanzando en una estructura de 20 unidades didácticas para que trabajen a lo largo de todo el año, ¿vale? Ellos efectivamente trabajan, en este caso la atención, pero no nos podemos dejar atrás los otros 3 objetivos de los que estábamos hablando. El siguiente que van a trabajar vuestros hijos es la investigación digital. Muy importante, diría pues que transversal. ¿Por qué? Porque todos en nuestro día a día cogemos Google para buscar, o otro buscador, para buscar algún tipo de información que necesitamos. Pero nos vamos a hacer una pregunta. ¿Dónde investigamos cuando queremos resolver un problema? Bueno, pues es que la respuesta la acabo de decir y creo que es global. Ya nadie va, por ejemplo, a un diccionario, ya nadie va a una enciclopedia, ya nadie va a un libro, sino que si tenemos Google a mano en nuestro dispositivo móvil, pues es lo más rápido, lo más eficiente. Pero claro, lo más rápido sí, lo más eficiente también, pues depende. Vamos a ver un vídeo donde antes podemos ver que las cosas eran un poquito diferentes y bueno, y lo podemos analizar, ¿vale? Denis Diderot, uno de los impulsores de la enciclopedia, nació en una ciudad con importantes restos arqueológicos. ¿En época de qué emperador romano fue construida la puerta de su fortificación? Tiempo. Langres. 1 minuto 20. 50 segundos quedan ahora. Marco Aurelio. Marco Aurelio. En efecto, la comprobación de que su investigación ha sido buena. Langres era la ciudad y la puerta de su fortificación fue construida en época del emperador romano Marco Aurelio. Bueno, pues ahí teníais esa situación problemática, ¿no?, que le ponían ante una serie de preguntas. Y es curioso porque estamos ante pues, un mundo que ha cambiado tanto que ya no es necesario pues hacer esa investigación, ¿no? Ese trabajo cooperativo, ese problema que le ponían a los concursantes, ¿no?, del Tiempo es oro, de ese programa televisivo. Y es que hoy en día tenemos un acceso a información sin límites, que es Internet. Pero claro, por ejemplo, cuando el alumno haga una búsqueda, pues le van a salir casi, claro, en 1,04 segundos, más de 5 millones de resultados. ¿Eso qué implica? Pues implica que por dónde tiene que empezar, cómo tiene que filtrar esa información, con qué fuentes se queda. Ya no tiene una enciclopedia como los concursantes. ¿Qué fuentes son falsas y cuáles son ciertas? Copio y pego, pongo el enlace de la página web, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto al final nos pasa incluso a los adultos, porque ¿cuántas veces damos por hecho que una noticia es verdadera simplemente porque nos ha llegado de una fuente en la cual nosotros confiamos, como puede ser un periódico digital o algún tipo pues, de red social o de perfil de redes sociales que nosotros confiamos, ¿no?, plenamente en ello? Y posiblemente no somos pues lo suficientemente bueno, pues, inteligentes de buscar esa información porque creemos que en ese momento es verdad y ya está. Y es que no vamos a la raíz del problema normalmente. Lo que vamos a intentar con Progrentis es que vuestros hijos vayan a esa raíz del problema y sean capaces para encontrar pues, la información lo más útil y veraz posible. Eso es lo que vamos a trabajar en nuestro objetivo. ¿Sabemos qué es y cómo funciona Internet? Pues yo diría que sí, pero está cambiando mucho el lenguaje, ¿no? Constantemente tenemos palabras, vocablos, aplicaciones que salen nuevas, incluso conceptos, ¿no? El tema de streamer, no sé, stalkear, en fin, hay tantísimos conceptos que están apareciendo constantemente, creados en la red, creados en la web, creados en Internet. Esa nueva alfabetización digital también queremos ponerla en jaque con Progrentis para que seamos capaces de que vuestros hijos lo aprendan. Por ello son destrezas digitales que le van a ayudar a encontrar y filtrar la información y sobre todo a tener una alfabetización digital pues lo más correcta y posible. Al final es educar en ese gran continente que tienen, que es Internet. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, ahí tenéis algunos de los ejemplos de actividades
que tienen que ver con la investigación digital. Pues son actividades en las cuales van a tener ya no solamente un periodo muy cortito de tiempo, sino que le vamos a dar un poquito más de tiempo y tendrán pues que hacer una investigación en web, detectar el dato erróneo, saber y creer o no si son esas noticias que le ponemos falsas, ¿vale? Donde le daremos varias fuentes, ellos mismos tendrán que hacer una investigación digital y, por supuesto, aprendizaje basado en problemas, con una situación problemática donde los procesos que hemos entrenado con Progrentis anteriormente para comprender de mejor forma, pues van a tener que ponerse ahí, ¿no? También, por supuesto, le tenemos que dar unos tips de búsqueda, porque entendemos que vuestros hijos, aunque estén acostumbrados a leer infografías, a leer textos muy cortos, textos en base digital, pues necesitan también de unos consejos para hacer una búsqueda más efectiva. Al final es educar en todo esto, ¿no? Vamos con el tercer objetivo, que es la comprensión. La comprensión, y le hemos puesto ese apellido de 360 por el tema de que al final sea lo más global posible. Y para ello también queríamos pues, poner en funcionamiento esa comprensión digital, porque entendemos que la lectura, al final, pues puede ser entendida de muchas formas, una lectura memorística, una lectura para hacer una comprensión literal, pero con Progrentis queremos hacer una lectura estratégica, basada en no solamente pues obtener una serie de datos, que es información, ¿no? Los datos nos dan información, pero cuando somos capaces de comprenderlo de manera correcta, se convierten en eso, en información para nosotros. Por tanto, se vuelve conocimiento. Y si además somos capaces de aplicarlo a situaciones, ya es cuando de verdad se nos queda dentro y somos capaces de ser más sabios en esa información que obteníamos de los datos, ¿no? Poder, por tanto, enseñarlo, poder decir que de verdad hemos comprendido algo, es seguir esta pirámide de conocimiento donde, si no tenemos una serie de destrezas fundamentales, vuestros hijos ahí van a tener un déficit, ¿no? En cuanto a las diferentes noticias que nos dicen pues hoy en día que no son capaces de comprender, bueno, yo creo que es muy alarmante, porque este objetivo es la base de Progrentis. Progrentis nació como un programa de comprensión lectora. Evidentemente hemos ido añadiendo muchísimas cosas, no al proyecto, pero sí es cierto que constantemente vemos cómo se estanca la comprensión lectora en nuestros alumnos, se estanca en nuestros hijos y queremos que sea pues una asignatura aprobada, no pendiente, como nos aparece aquí. Pero sí es cierto que los niños leen y leen mucho. Yo no estoy de acuerdo con eso de que los niños ya no leen una literatura clásica como leíamos nosotros, ya no leen esos libros. Es cierto, el mundo ha cambiado y también ha cambiado la forma de leer, pero estamos ante pues, una manera diferente de acceder a la lectura, acceder a la cultura y a la literatura, y es lo que nosotros vamos a intentar con Progrentis, darle un acceso a ese mundo de conocimiento, pero sobre todo entrenarle para que lo pueda comprender de manera más eficiente. No es solamente que estén con el soporte, con el iPad, con el portátil o con el móvil, sino que lo aprovechen al máximo posible para introducirse en un mundo lo más culto posible y, por tanto, entrenarse en esas destrezas de comprensión. Y también, como dice esta noticia, es que sea capaz de aplicarlo a problemas de la vida real, lo que decíamos de educar para la vida, ¿no? ¿Y por qué nos fundamentamos en esto? ¿No? Me podéis decir, bueno, Dani, pero ¿por qué es importante entrar en la comprensión lectora? Vale, estas noticias están muy bien. Bueno, el informe PISA, que es ese informe internacional de educación que nos marca un poco y nos dicta cómo va cada país del mundo en los resultados educativos, nos dice que solamente 1 de cada 5 estudiantes adquiere esa comprensión lectora óptima para su edad. Está de verdad comprendiendo lo que lee de manera pues, correcta en la edad que tienen. Y eso es un porcentaje muy bajo, del 20%. Necesitamos entrenar destrezas de comprensión lectora. ¿Cuáles son esas destrezas? Pues aquí tenéis algunos ejemplos de microtareas, de actividades muy cortitas también, que trabajamos en la comprensión lectora, desde un plan lector transversal que atraviesa todos los programas. También vamos a trabajar algunas destrezas pues, del área visual, donde podríamos incluso pues, observar el progreso en la fijación ocular, en la capacidad de deslizar la vista para hacer una lectura correcta que te permita después pues aumentar tu fluidez y tu velocidad lectora. Por supuesto, también completar mensajes, leer textos discontinuos como a los que están acostumbrados a leer. También pondríamos la lectura de textos continuos, organizar la información, ser capaces de retener una memoria visual. Y todo esto es lo que queremos poner en función pues más importante con Progrentis, ¿vale? Es lo que el objetivo fundamental de Progrentis es entrenar esa comprensión lectora, y si además le podemos ayudar con esa investigación y entrenando la atención, muchísimo mejor. Y bueno, ¿cuál es el ejemplo
más práctico, ¿cuál es el objetivo que le da más sentido a comprender? Pues precisamente la resolución de problemas. Si conseguimos aplicar esa comprensión lectora ante situaciones problemáticas, le vamos a conseguir dar sentido y significado a la comprensión lectora. Y es que necesitamos que entienda y se sitúe en un mundo que, como decíamos antes, está cambiando constantemente. Y para ello vamos a pedirle pues, que sea capaz de razonar, sea capaz de crear un análisis, sea capaz también de enfrentarse a una situación donde tenga que poner la lógica como un problema y sobre todo de sintetizar, de resumir. Estas habilidades de pensamiento, ¿no?, de orden superior no se suelen entrenar de una manera tan global y es lo que queremos hacer también con el proyecto, con Progrentis, entrenar destrezas que le ayuden a desarrollar habilidades de pensamiento para aplicarlo a situaciones problemáticas. Está muy relacionado, por supuesto, con las matemáticas, ¿no? Necesita también cálculo, necesita algunos conceptos de geometría y algunos de los ejemplos de actividades lo tenemos aquí, ¿no? Pensamiento matemático, también el tema del pensamiento computacional, vamos a entrenar el pensamiento abstracto que le va a ayudar también a aplicar esa comprensión, ¿no?, que ha ido entrenando en los otros objetivos con Progrentis y también una serie de paisajes competenciales. Esto todo es lo que, en resumen, queremos poner en énfasis con el programa para vuestros hijos. Y bueno, ¿cuál es esa metodología Progrentis? Pues sobre todo combatir lo que decíamos como analfabetismo funcional, ¿no? El tener y abarcar muchísimo conocimiento, pero no ponerlo en práctica, no saber aplicarlo a situaciones de la vida real, de la vida cotidiana, lo que decíamos de educar para la vida. Si educamos para la vida, pues combatimos ese analfabetismo funcional. Ponemos la atención como eje fundamental. Sin atención no es posible pues, el aprendizaje, ¿no?, desarrollar y aplicar el conocimiento para desarrollar una destreza. Por eso nosotros en la forma de trabajarlo incidimos en que Progrentis es una herramienta en la cual necesitamos la plena atención para dar pues, unos resultados de calidad y reales, ¿no?, un desempeño de vuestros hijos real con el programa. Por supuesto también la ciudadanía digital, con esa investigación y ese acceso a Internet donde vamos a enseñar a vuestros hijos a seleccionar la información adecuada para cada situación, dar sentido y significado a todo lo que leemos y, por tanto, también aplicarlo razonando, analizando, resumiendo y sintetizando en ese módulo de resolución de problemas, ¿vale? Evidentemente, el fundamento que tiene más lógico y que ancla mejor con la escuela es lengua castellana y matemáticas, pero le damos un enfoque muy transversal al producto, al programa, porque creemos que al final necesitamos comprender en historia, en ciencias sociales, en ciencias naturales, y las matemáticas también están muy de la mano, porque si somos capaces de resolver de manera pues aplicada en esos procesos de comprensión un problema matemático, lo podremos también extender al resto de asignaturas, ¿no? Una vez dicho esto, os voy a explicar cuáles son los programas diferentes para Progrentis. ¿Por qué? Porque uno de las bases que luego veremos es esa personalización. Entendemos que no todos los alumnos trabajan de la misma forma, tampoco todos vuestros hijos aprenden al mismo ritmo. Ya sabemos que en este caso, pues si tenemos más de un hijo en casa, no todos aprenden de la misma forma, no todos tienen el mismo ritmo, por eso hemos querido personalizarlo al máximo. En este caso, los alumnos de primero de la ESO, que son pues, los encargados de sumarse al proyecto de Progrentis en el Colegio Virgen del Carmen, van a trabajar con el programa de Élite. Este programa, como veis ahí, está enfocado para alumnos de 13 a 15 años y sobre todo se va a centrar, entre otras muchas cosas, como ya os he explicado antes, en el uso eficiente de la información. ¿Por qué? Porque es el momento de que reciban el dispositivo móvil en sus manos, de que accedan a una información, como decía, ¿no?, en el vídeo, esa niña pues una información ingente y en la cual necesitamos educar para que él mismo y ella misma sepan discernir y diferenciar qué es sano en su desarrollo con esa plataforma, ¿no?, que está trabajando, nueva, como es el teléfono móvil, y que pues, no debe de acercarse o que no debe de realizar, ¿no? Al final es esa educación en el soporte. Por supuesto también fomentar su pensamiento crítico, que pues intentar que tenga un juicio propio, que tenga también una posibilidad para pensar por ellos mismos, para que no solamente pues, seamos nosotros los que vayamos dictando, ¿no?, de una manera magistral todo lo que vayan pensando, sino que ya están en una edad, como sabéis, de adolescente, pues de comenzar a pensar por ellos mismos y a tener también un juicio muy propio. Y por supuesto resolver problemas tanto estructurados como no estructurados. Lo que es el panel principal donde ellos trabajan es este que veis aquí. Este sería
pues un ejemplo del programa de élite, ¿no? Donde ellos van a trabajar. Veis los 4 objetivos que os comentaba en la parte de la derecha, donde trabajamos la investigación digital, la capacidad atencional, la comprensión y la resolución, y veis que no todos están encendidos. ¿Por qué? Porque hemos querido personalizarlo. Por ello, una vez que acceden por primera vez al programa, vuestros hijos hacen una prueba de nivel, una prueba inicial en la cual medimos cuáles son esas destrezas en estos 4 objetivos que tienen menor nivel, pues ya sea la fluidez lectora, la capacidad para resolver problemas, quizás es la atención, quizás es pues, también esa comprensión más literal, ¿no? O una comprensión más crítica, y a partir de esos resultados de esa prueba inicial, el programa le va dando una ruta personalizada de aprendizaje, es decir, dentro de una clase de primero de ESO, ningún alumno va a estar trabajando la misma actividad en el mismo momento. ¿Vale? Por eso nos fundamentamos en esa personalización, para que luego los datos que conseguimos tener de todos los alumnos, ¿vale? En base a las actividades que hacen con el programa, pues sean lo más personalizados y veraces posibles. No tiene sentido poner una prueba o un programa pues totalmente esquematizado para alumnos que, como decíamos, no aprenden de la misma forma, no trabajan al mismo ritmo y son totalmente diferentes con sus particularidades y que las hacen pues tan especiales. ¿De acuerdo? Una vez que entendemos esto, es cuando podemos de verdad pues, explicar en sí que la escuela no tiene una talla única. La escuela necesita ser flexible, necesita pues, darle esa personalización, y por eso la escuela, pues, el Colegio Virgen del Carmen ha querido apostar fuerte por el proyecto de ProGentis, porque sabe que la personalización es uno de sus fuertes, es una de las bases principales de nuestra metodología. Esa personalización no solamente en la ruta de trabajo, sino también en después esa información que puede obtener el tutor para que pueda ayudarle muchísimo más en su proceso de aprendizaje, ¿no? Y es que hay que tener una serie de conceptos claros, porque si vemos esa igualdad, bueno, pues a todos se les da, como decíamos, ¿no? Imaginaros, en el ejemplo de la foto, vemos como a todos se les da pues una caja, ¿no? Con la misma altura. Eso es como si le diéramos a todos la misma prueba o el mismo programa, pero lo que hace ProGentis es hacer una equidad, intentar darles diferentes, a cada uno pues lo que necesita, ¿no? Diferentes recursos para que ellos mismos puedan llegar al objetivo por sí mismos, con sus ritmos, con su manera de entrenar esas destrezas de comprensión lectora, de resolución, de atención y de investigación digital. Todo esto después, claro, ¿cómo se mide? ¿Cómo somos capaces, ¿no? En ProGentis de medir los resultados para conocer mejor la manera en la que aprenden y entrenan destrezas nuestros hijos? Bueno, pues todo profesor, todo tutor ProGentis que tenga pues, a sus alumnos trabajando en el aula de manera concentrada, con unos resultados fiables y con una metodología muy clara y que siga evidentemente pues, esta forma de trabajar con ProGentis, va a tener acceso a un portal el cual denominamos Analítica ProGentis. Y ahí va a tener información a nivel de nota promedio, a nivel de avance y sobre todo una información pues, más compleja y que le permite un análisis muchísimo más en profundidad, como es información de destreza de cada área, información de competencias clave, buscando sobre todo cuál es la competencia, ¿no? En sí el área de desarrollo de conocimiento donde vuestros hijos están mejor y donde necesitamos pues, hacer más incidencia, y por supuesto una serie de objetivos de aprendizaje sacados de la ley educativa que le va a ayudar al profesor pues a tener muchísima más información sobre el progreso. Pero es que los profes no están solos, porque claro, también es una realidad que los profesores pues, necesitan ayuda para interpretar toda esta información y sobre todo pues, para que las personas que estamos encargadas de este proyecto tan bonito y tan chulo pues seamos posibles de transmitir el conocimiento. Y para ello tiene a su disposición un Academic Center, que es un centro de formación del profesorado, donde, para que os quedéis tranquilos como familia, los profesores se forman en este programa. Y bueno, la reflexión que queríamos poner hoy en pie, sobre todo, es que ellos son capaces también de acompañar en este proceso a los alumnos. En un mundo que está cambiando, en un mundo que está constantemente pues, modificándose en cuanto a conocimiento y a recursos, sobre todo, más que a conocimiento, pues el Colegio Virgen del Carmen apuesta fuerte también por esa formación del profesorado, ¿vale? Y nosotros le acompañamos para que os quedéis pues, lo más tranquilo posible de que no solamente vuestros hijos van a tener acceso a ese entrenamiento de destrezas, como estábamos hablando con ProGentis, sino que el profesorado también se formaría. Y bueno, voy acabando con esta reflexión que me gusta mucho, ¿no? Y es que si un alumno no aprende de la manera en la que le estamos enseñando, ¿no? Ponemos siempre en énfasis la manera tradicional, las clases, los exámenes, el estrés, el estudiar, el tal, y no consigue sacar buenos resultados, seguramente sea
porque no le estamos enseñando de la manera en la que puede aprender. De ahí que la personalización se vuelva fundamental. Y con Progrentis buscamos eso, buscamos entrenar cosas y destrezas que son fundamentales en la vida, pero de manera personalizada, con lo que vamos a ir igualando oportunidades, ¿vale? Como hacíamos antes con esa imagen de la igualdad y de la equidad, pues en este caso vamos a intentar darles a todos, a cada uno de vuestros hijos, las mismas oportunidades para que puedan, pues, desarrollar las destrezas de comprensión lo mejor posible, lo mejor que puedan. Así que el colegio se une al equipo del cambio educativo, que Progrentis pues está intentando ser uno de los líderes en el sector educativo hoy en día para liderar ese equipo del cambio y sobre todo que sirva lo que están entrenando, que no sea una plataforma más, sino que hoy en día buscamos darle un enfoque muchísimo más práctico a la educación. Por ello, esa educación del siglo XXI tiene tres patas, yo creo que vertebradoras, ¿no? que nos dan sujeción a la mesa de la educación, que es, por supuesto, los profesores, sin duda los estudiantes, vuestros hijos, que nos dan pues, esa posibilidad de seguir aprendiendo también de ellos constantemente, y vosotros, las familias, para que tengáis en cuenta que si no entendéis y no ponéis en práctica todo esto, ¿no? que os estamos explicando, pues nos faltaría una pata, nos quedaríamos cojos y se caería toda esta mesa, ¿no? de la educación. Queremos también que entendáis y que forméis parte de esto. Y para ir cerrando, creo que como reflexión es muy bonita esta, que es cuestión de las oportunidades que le quiero dar a mi hijo. Evidentemente entiendo que todos queréis darle todas las oportunidades del mundo, por tanto, el proyecto ayuda a eso. Vamos a intentar abrirles todas las puertas que podamos, vamos a intentar estimularles en todos los ámbitos que nosotros, que el proyecto no pueda. Y por tanto, con lo que me quedo para cerrar y sobre todo agradeceros el espacio que me habéis dado, y ahora pasaremos a la duda, es que quizás el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, pues creo que tendríamos que plantearlo mejor como los hijos que le vamos a dejar a nuestro mundo. Hijos que sean capaces de resolver situaciones, que se estén educados para una vida que nosotros no podemos conocer porque no estaremos en su piel, y que al final ellos mismos tendrán que salir a la vida solo como salimos nosotros, ¿no? También. Así que muchísimas gracias a todas las familias, gracias por el espacio, gracias por el tiempo, familia de Progrentis, gracias por sumaros al proyecto y estar con nosotros este año, que esperemos que los alumnos pues se entusiasmen con ello. Y ahora sí, te vamos a dejar un tiempo para que las dudas que tengáis, de uno en uno, por favor, vamos a ir pues activando nuestro micro, ¿vale? Y podéis preguntar sin ningún tipo de problema. Estamos abiertos a todas las sugerencias, dudas o incluso consejos que podáis tener para mejorar y seguir creciendo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Así que abierto a esas preguntas o a esas dudas que podáis tener. Quien quiera empezar, no hay problema, ¿eh? Bueno, creo que estaba también con nosotros Pilar, que era pues una de las profes, la coordinadora TIC del centro, y que estaba con nosotros, y si no me equivoco, si puede hacer acto de presencia ahí. Ahí está Pilar. ¿Me veis? Hola, Daniel. Buenas Sí, tardes. muy Buenas buenas. tardes, Daniel. Buenas tardes a todos. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias, Daniel, por tu estupenda presentación. A vosotros. Nos ha quedado todo muy clara y bueno, ya sabemos que en el colegio pues llevamos también años trabajando con vuestro programa, muy contentos y de tener esta oportunidad ahora también para primero de la ESO, ¿no? Este programa de Progrentis. Y bueno, a mí personalmente me ha ayudado mucho la primera parte siempre a pensar y a tomar conciencia un poco del cambio que vivimos, ¿no? Que a veces con las prisas pues no nos paramos, ¿no? De ese mundo digital en el que todos estamos, ¿no? Y lo más importante también como profesora y educadora, pues la importancia de que la escuela también forme parte de esa transformación digital que vivimos, ¿no? Me gustaba el vídeo de la niña de tenemos que hablar, yo lo trasladaba a mi colegio, tenemos que hacer, ¿no? Y creo que en esa línea estamos, ¿no? Y la metodología de Progrentis, pues un buen soporte, ¿no? Para que nuestros alumnos y nuestros hijos pues se puedan formar, ¿no? En esa destreza de comprensión y de atención, como tú has explicado muy bien, ¿no? El uso eficiente de la información y de saber situarse y desenvolverse pues en este mundo digital y real, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias y bueno, pues cedo la palabra por si alguien tiene alguna duda.
Claro, claro, claro. Además que no sea tímido a la familia, que si queréis también podemos enseñar algún ejemplo más de actividades, si os queda alguna pregunta o alguna duda ahí y no hay ningún tipo de problema, ¿eh? Que no está cerrado la presentación. Bueno, pues hay una cosa antes de cerrar un poco, si no hay preguntas o si van surgiendo ahí, que quería comentar y es que efectivamente, como decía Pilar, a mí me ha gustado mucho esa reflexión, ¿no? Me gusta mucho sobre la escuela y cómo todo ha ido cambiando y la escuela quizás se ha quedado un poco pues, más renqueante en eso de manera general. Fijaos cómo al final del colegio pues, se está poniendo énfasis en eso, ¿no? En ir avanzando en el proceso de cómo enseñamos cómo enseñan en este caso a vuestros hijos y es de admirar y es de agradecer al Colegio Virgen del Carmen que está pues siempre a la vanguardia en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues si nadie quiere realizar ninguna consulta ni ninguna pregunta. Yo quería Voy por ahí participar, también a sí. Toñi. Sí, hola, buenas ¿Qué tardes, tal, Toñi? Daniel. Bueno, pues solamente colaborar desde animar a la familia en el seguimiento. Yo llevo ya varios años trabajando con bachillerato y la experiencia es muy gratificante, pero el introducirlo en primero de la ESO ha sido para ellos un estímulo brutal. Están encantados, súper motivados, con un montón de ilusión, con ganas de echar todos los días 15 minutos. Y bueno, yo creo que va a ser un éxito porque ya en principio los grupos que tenemos han sido muy receptivos y pienso que si nosotros le ponemos también ese granito de interés desde casa y desde el cole, pues vamos a tener una promoción que va a empezar desde el T1 fantástica cuando llegue a bachillerato. Entonces, pues agradecer a las familias también su participación y el regalo que nos ha hecho el cole, pues para que ellos puedan tener desde el principio, ya con la adquisición de este iPad nuevo en secundaria para ellos y, pues facilitar todo lo que podamos en ese sentido. Pues agradecértelo a ti, la verdad, Toñi, la verdad que es una alegría el poder escuchar también ese buen feedback de los propios alumnos y es algo súper reconfortante para todo el equipo. Muchísimas gracias a todas las familias, a todos, pues que sé que es una hora complicada, siempre por la tarde, y gracias por escucharnos y por estar ahí. Por mi parte, cualquier tipo de consulta o de pregunta, bueno, nosotros estamos grabando también esta formación, la pasaremos al colegio para que podáis visualizarlo a las familias que lo solicitéis sin ningún tipo de problema, ¿vale? No se queda aquí y ya está, sino que podéis acceder a este tipo de información cuando queráis. Y por mi parte, pues nada más, agradeceros de verdad el ratito que hemos estado aquí pues compartiendo reflexiones sobre la educación de vuestros hijos y os emplazo pues a que sigáis viendo y haciendo ese seguimiento, como decía Toñi, del programa y espero pues recibir también muy buenas consultas como la que me han dado hoy. Así que gracias a todos, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Daniel. Un saludo a todos. Gracias. Igualmente, un saludo. Gracias. Hasta luego, gracias.